Hubo un tiempo en que las murallas de Troya ardían todavía con rescoldos de gloria y de sangre. 10 años de guerra habían consumido hombres, ciudades y esperanzas. La astucia de Ulises fue la llave que abrió la puerta de la victoria. El caballo de madera, la noche en que los griegos surgieron como sombras en la oscuridad y acabaron con la ciudad. Pero la guerra había terminado y otro combate, más largo, más íntimo y decretado por los dioses, comenzaba: el regreso a Ítaca. Ulises subió a sus naves con el alma partida entre la gloria conquistada y la nostalgia de su hogar. Es el rey de Ítaca, y en su pecho ardía la imagen de Penélope, la paciencia de su reina. En su mente, su hijo, el joven Telémaco que aguardaba en la isla. Las naves cortaron el mar, la brisa llevaba la sal y las voces de los muertos. La primera parada fue Ismaro, la ciudad de los Cícones. Allí, los hombres de Ulises, ansiosos por botín y carne, saquearon la ciudad con la violencia de los caballos desbocados. Las riquezas fueron cargadas, las voces de triunfo resonaron, pero la lluvia de la temeridad no tardó en caer. Los cícones reunieron refuerzos y, desde el interior, la resistencia salió como un cuchillo. La noche cambió la victoria en desorden. Los griegos, distraídos por el botín y el vino, fueron atacados. Muchos cayeron. La flota perdió hombres y parte del orgullo se quedó prendido en aquella costa. Ulises aprendió allí, como en tantos lugares, que la victoria sin mesura abre la puerta a la desdicha. Navegaron de nuevo rumbo a Ítaca, pero el mar, siempre cambiante, tras una gran tormenta los llevó a una tierra de calma engañosa, la de los lotófagos, los comedores del loto. Aquellos hombres vivían en una isla donde el tiempo se diluía en hojas dulces que robaban la memoria. Todo aquel que probara el loto perdería la memoria. Por ello Ulises advirtió a la tripulación que quedaba tras el paso por Ismaro que no lo probaran. Algunos hicieron caso omiso y unos cuantos compañeros la probaron y olvidaron la retirada. Olvidaron a sus familias, a Ítaca y al trabajo de volver a casa. Arrastrados por la languidez, se sentaron a consumir hojas hasta que su mirada se volvió perezosa y sus voces se apagaron. Ulises, que conocía la mordaz amnesia de la flor, tuvo que actuar con firmeza de hierro. Con mano dura arrastró a los que se perdían con los habitantes de aquella tierra, les obligó a volver a las naves y, como un capitán que arranca de la orilla a tripulantes hipnotizados, los despertó del sueño que el loto ofrecía como un paraíso que en realidad era cárcel. Algunos quedaron marcados por la suavidad del olvido, pero el barco siguió su curso. Tras abandonar la tierra de los lotófagos, el viento los llevó a una playa rugosa y a una cueva abierta en un acantilado, morada de una de las criaturas más descomunales que el mundo ha conocido, un cíclope, hijo de Poseidón. La curiosidad de la tripulación y la costumbre de los marinos de pedir hospitalidad los guiaron a entrar en la cueva, donde encontraron leche y queso en abundancia. Mientras los hombres tanteaban la estancia y repartían el botín entre risas y miradas cómplices, el gigante volvió. Con una gran roca del tamaño de la entrada de la cueva, los encerró a todos poniendo la roca en la entrada y salida de la cueva. El corazón de la tripulación se heló cuando la sombra del monstruo se arrojó sobre ellos. Polifemo, con manos de roca, arrancó a algunos hombres y con gesto cruel los arrojó al fuego para cocinarlos y comérselos. La ley del huésped, que en Grecia se respetaba, no existía para ese ser. El huésped era presa. Ulises comprendió que la fuerza bruta no bastaría, y mientras que el cíclope devoraba a algunos de sus compañeros, pensó un plan. Ulises le ofreció vino al cíclope. Era un vino muy fuerte que llevaba guardado en sus odres. Polifemo bebió con gusto, y el vino lo mareó y le quitó la fuerza. Mientras el fuego ardía dentro de la cueva, Ulises habló con astucia y le dijo al gigante que su nombre era Nadie. Polifemo, contento por el vino, no sospechó nada.
Cuando el cíclope se quedó dormido, Ulises y sus hombres tomaron una gran rama, la afilaron y la pusieron al fuego hasta que se puso roja. Luego, con toda su fuerza y valor, se la clavaron en el único ojo. El cíclope gritó tan fuerte que la cueva tembló. Sus rugidos hicieron mover la roca que estaba en la entrada de la cueva. Desde las montañas, los otros cíclopes escucharon y le gritaron: «¿Quién te hace daño?». Y él respondió: «Nadie». Los demás pensaron que realmente nadie lo atacaba y se fueron. Así, gracias a su inteligencia, Ulises y sus hombres pudieron salvarse del terrible Polifemo. Entonces llegó la madrugada del escape. La cueva permanecía en silencio, solo interrumpido por el balido inquieto de las ovejas. Polifemo, cegado y enfurecido, apartó con esfuerzo la gran piedra de la entrada y se sentó junto a ella, decidido a impedir que ningún hombre escapara. Con sus manos enormes fue palpando a cada carnero que pasaba, buscando entre su lana a los griegos ocultos. Pero Ulises había ideado un plan tan audaz como ingenioso. Ató a cada uno de sus compañeros bajo el vientre de un carnero, escondidos entre la espesa lana. Así, cuando el rebaño salió hacia los prados, guiado por los balidos de los animales, los hombres pasaron inadvertidos bajo ellos. Polifemo, sin saberlo, acariciaba el lomo de los carneros mientras los héroes escapaban aferrados al calor de sus cuerpos. Al salir el sol, el sonido del rebaño se fue perdiendo en la distancia. Fuera ya de la cueva, Ulises y los suyos corrieron hacia la costa, subieron a la nave y, cuando el mar tocó la quilla, sintieron la libertad al alcance de sus manos. Sin embargo, la victoria trajo consigo el peso del orgullo. Ulises, erguido en la proa, no pudo contenerse y gritó su nombre al viento. Yo soy Ulises, rey de Ítaca, hijo de Laertes. Pero su voz llegó hasta los oídos de Polifemo, que al reconocerlo, lanzó su furia al mar y clamó a su padre. Poseidón, señor de las olas, escucha mi ruego, que Odiseo, hijo de Laertes, no regrese jamás a su patria, o, si el destino lo permite, que vuelva tarde, solo tras perder a sus hombres, en nave ajena, y encuentre su casa en ruina y dolor. Así nació la enemistad de Poseidón, una fuerza que acompañaría a Ulises durante todo su viaje. Mientras las olas ocultaban las huellas de su huida, el héroe sintió ya la sombra del dios del mar alargarse sobre su destino. Ulises se mantuvo firme y guió a su tripulación hasta la isla flotante de Eolo, a pesar de que Poseidón embraveció los mares. Eolo no es un dios olímpico, sino un mortal favorecido por los dioses, que recibió el poder de gobernar los vientos. Vive en una isla flotante llamada Eolia. Allí, Eolo vive con su esposa y sus 6 hijos y 6 hijas, en un ambiente de banquetes, música y armonía. Eolo los recibió con hospitalidad, escuchó las historias de Troya, la astucia del caballo de madera y las penas del regreso. Conmovido, decidió ayudar a Ulises. Encerró todos los vientos contrarios en un saco mágico, dejando libre solo la brisa suave que los conduciría directo a Ítaca. Guarda bien este saco, pues si lo abres antes de tiempo, los vientos se desatarán y el mar te llevará donde los dioses quieran. Durante 9 días navegaron sin descanso. El mar se calmó y la tierra de Ítaca apareció en el horizonte. Tan cerca estaban que podían distinguir las colinas. Exhausto, Ulises se durmió, confiando en sus hombres. Pero la curiosidad y la avaricia son tormentas sin dioses. Los marineros pensaron que el saco guardaba oro y tesoros, y lo abrieron. De inmediato, los vientos prisioneros escaparon rugiendo. En un instante, el cielo se oscureció. El mar se levantó en olas gigantes y las naves fueron arrastradas lejos, muy lejos, hasta el punto de partida. Cuando Ulises despertó, Ítaca había desaparecido. Regresaron a la isla de Eolo, pero él, al verlos de nuevo, se negó a ayudarlos. Los dioses te odian, Ulises. No desafiaré su voluntad.
Desesperados volvieron a zarpar, y los mares caprichosos, guiados por Poseidón, los llevaron a otra isla, de aspecto fértil y montañas altas, la tierra de los Lestrigones. Allí, Ulises envió a algunos hombres a explorar. Los exploradores encontraron una joven junto a un pozo que los condujo al palacio del rey Antífates. Pero aquel pueblo no era humano. Los Lestrigones eran gigantes de fuerza brutal y hambre sin fin. El rey atrapó a uno de los hombres y lo devoró al instante. Los demás corrieron, pero los gigantes los persiguieron, lanzando enormes rocas sobre las naves ancladas en la bahía. Las maderas se partieron, los hombres gritaron, y el mar se tiñó de sangre y astillas. Solo la nave de Ulises, que había quedado fuera del puerto, logró escapar empujada por los vientos y las corrientes. Así, el héroe perdió casi toda su flota y muchos de sus compañeros. Durante días vagaron por el mar, sin rumbo, hasta que los vientos los llevaron a una isla tranquila, rodeada de bosques y animales extrañamente mansos. Era Ea, la morada de la hechicera Circe, hija del sol. Desde su casa de piedra, Circe tejía y cantaba con una voz dulce que encantaba los corazones. Ulises envió a explorar a su general, Euríloco, y a otros hombres. Cuando llegaron, Circe los invitó a entrar. Les ofreció vino y comida, pero el vino contenía un hechizo. En cuanto bebieron, sus cuerpos se retorcieron y se transformaron en cerdos, gruñidos en lugar de palabras, miedo en lugar de razón. Solo Euríloco escapó y regresó al barco, temblando para contarlo. Ulises, sin dudar, fue a rescatar a los suyos. En el camino se le apareció el dios Hermes, que bajó del cielo con sandalias aladas y le entregó una hierba mágica, Moli, que lo protegería de la brujería de Circe. Cuando Circe te ofrezca su vino, bébelo sin miedo, y cuando trate de dominarte, alza tu espada. Así te respetará. Ulises siguió el consejo. Enfrentó a Circe, resistió su hechizo y la obligó a liberar a sus hombres. La hechicera, sorprendida por su valor y su ingenio, cambió su actitud y los recibió como amigos. Circe hizo otro hechizo para que los hombres recobraron su forma humana y fueron agasajados con comida, descanso y placer. El cansancio de tantos viajes y el encanto de Circe hicieron que se quedaran un año entero en la isla, olvidando el paso del tiempo y viviendo Circe y Ulises como amantes. Pero el deber y la nostalgia de Ítaca volvieron a despertar en el corazón del héroe. Ulises anunció su partida. Circe, sabiendo que no podría retenerlo, le reveló el siguiente paso de su destino. Antes de regresar a tu patria, deberás viajar a la morada de los muertos. Allí, el adivino Tiresias te dirá cómo encontrar el camino a casa. Ulises sintió miedo, no a la muerte, sino al viaje hacia ella. Sin embargo, su decisión fue firme. Preparó la nave, reunió a sus hombres y se lanzó hacia un destino que ningún mortal había cruzado en vida: el viaje al Hades. Siguiendo las instrucciones de Circe, Ulises puso rumbo al océano que rodea la tierra, un lugar donde el sol no brilla y el mar parece mezclarse con la niebla. Navegaron durante días bajo un cielo sin estrellas, hasta llegar a una costa oscura y silenciosa, donde el aire mismo parecía un lamento. Era el borde del Hades, el umbral del mundo de los muertos. Ulises ordenó echar el ancla y junto a unos pocos hombres descendió del barco hacia la orilla. Caminaron hasta una zona de tierra negra y húmeda, donde el héroe decidió cumplir el ritual que Circe le había enseñado. Con sus espadas cavaron una fosa y sobre ella vertieron leche, miel y vino en honor a los muertos. Después, sacrificaron un cordero blanco y otro negro, dejando correr su sangre en la tierra para llamar a las almas del inframundo. El aire se volvió denso y el viento se detuvo. Entonces, de entre la oscuridad, empezaron a surgir sombras pálidas, figuras transparentes que se movían como hojas en el agua. Los hombres retrocedieron asustados, pero Ulises se mantuvo firme, con su espada en alto,
protegiendo el sacrificio para que solo el espíritu del adivino Tiresias pudiera acercarse primero. La primera sombra en surgir del abismo fue la de Elpenor, uno de sus compañeros, que había muerto accidentalmente en la isla de la hechicera. Su rostro era joven aún, pero su voz temblaba como el eco del mar lejano. Señor mío, acuérdate de mí. Mi cuerpo quedó sin sepultura, caído desde el techo de la casa de Circe. No dejes que vague eternamente sin reposo. Cuando regreses a esa isla, quémame con mis armas y clava sobre mi tumba el remo que fue mi compañero en vida. Elpenor se desvaneció en la niebla, y en su lugar apareció una figura más serena, una sombra que hizo temblar el corazón del héroe. Era Anticlea, su madre. Avanzaba despacio, con los ojos llenos de ternura y una sonrisa triste que Ulises recordaba de su infancia. Madre, ¿cómo estás aquí? ¿Murió mi padre? ¿Vive aún mi esposa? Preguntó Ulises. Tu padre, Laertes, envejece en la soledad. Tu esposa, Penélope, te espera fiel, aunque su corazón se consume en lágrimas. Telémaco ya es un hombre, pero crece sin consejo ni abrazo de padre. Y tu hogar está lleno de hombres que devoran tus bienes y buscan ocupar tu trono. Ulises quiso estrecharla entre sus brazos, pero sus manos solo encontraron aire frío. Ella sonrió una última vez, y su forma se disolvió. Entonces, un silencio solemne precedió la llegada de una presencia más fuerte, el adivino Tiresias, que emergió entre vapores oscuros, con los ojos encendidos por un brillo sobrenatural. Su voz era grave, profunda. Héroe de 1000 astucias, la senda que recorres no ha sido trazada para los hombres. Háblame, sabio Tiresias. ¿Cómo podré volver a mi patria? Escucha mis palabras y grábales en tu corazón. Tu viaje será largo y amargo, porque Poseidón, el dios del mar, te odia por haber cegado a su hijo, el Cíclope. Sin embargo, aún hay esperanza si sabes contener tu orgullo. Cuando llegues a la isla del sol, no toques su ganado sagrado, ni permitas que tus hombres lo hagan. Si lo haces, todos perecerán. Aún así, volverás a Ítaca, pero solo, exhausto, tras perderlo todo. Y cuando por fin tomes de nuevo el timón de tu hogar, deberás partir una última vez, llevando un remo hasta donde nadie conozca el mar, para apaciguar al dios que gobierna las olas. Solo entonces, hijo de Laertes, hallarás la paz que ni el mar ni los dioses te concedieron. Ulises escuchó con el alma helada. Cuando el miedo y el dolor fueron demasiado, Ulises se apresuró a volver al barco. Las sombras lo seguían con susurros, pero logró escapar. Sus hombres bogaron con fuerza, y pronto el mar oscuro quedó atrás. Cuando el sol se alzó otra vez, Ulises cayó de rodillas, agradecido por seguir entre los vivos. Tras volver del Hades, Ulises y sus hombres regresaron a la isla de Circe para cumplir la promesa hecha a Elpenor. Allí lo enterraron con honores y levantaron un túmulo con su remo, para que su alma pudiera descansar. Después de despedirse para siempre de Circe, Ulises y sus hombres volvieron al mar. Navegaron varios días hasta que una mañana escucharon un canto hermoso, un sonido tan dulce que parecía venir del fondo del corazón. Eran las sirenas, criaturas que atraían a los marineros con su voz para luego devorarlos. Ulises sabía que si alguien escuchaba ese canto, perdería la razón. Se lanzaría al agua sin pensarlo y sería devorado por las sirenas. Por eso tapó con cera los oídos de sus hombres y pidió que lo ataran fuerte al mástil, porque él quería escuchar el canto sin caer en la locura. Cuando se acercaron a la isla de las sirenas, las voces se hicieron tan hermosas y poderosas que Ulises empezó a gritarles a sus hombres que lo soltaran. Pero ellos, sin oír nada, lo apretaron aún más. Solo cuando el barco se alejó,
Ulises recobró la calma y la nave siguió su camino. Ulises y sus hombres tuvieron que atravesar un estrecho muy peligroso. A un lado estaba Escila, un monstruo con 6 cabezas que arrancaba y devoraba a los marineros que pasaban cerca. Al otro lado estaba Caribdis, un enorme remolino que tragaba el mar entero y podía engullir un barco completo. Ulises sabía que no podían evitar a ambos, así que decidió navegar cerca de Escila, porque aunque perderían algunos hombres, al menos la nave no sería destruida. Mientras remaban con toda su fuerza, las 6 cabezas de Escila se abalanzaron sobre ellos y 6 marineros fueron devorados al instante. El resto logró escapar y continuar su viaje, aunque marcados por ese terrible sacrificio. Cansados y hambrientos, navegaron 3 días hasta llegar a la isla, donde vivían los bueyes sagrados del dios Sol. Ulises recordó las advertencias del adivino Tiresias. Nadie debía tocarlos. Pidió a sus hombres que obedecieran, y todos lo prometieron. Procedían a partir ese mismo día, pero una tormenta enorme los mantuvo atrapados en la isla durante días, sin comida y sin fuerzas. Mientras Ulises dormía, agotado, sus hombres no resistieron más y mataron a algunos de los bueyes. Los comieron mientras el héroe estaba dormido y al día siguiente, con el mar en calma, volvieron a navegar sin que Ulises supiera nada. El dios Sol, furioso, pidió castigo y Zeus lo escuchó. Cuando al fin salieron al mar, un rayo cayó sobre la nave y la destruyó por completo. Todos los hombres murieron y Ulises quedó solo, flotando en medio del océano sobre un pedazo de madera. Las corrientes arrastraron a Ulises durante días, sin rumbo, hasta que llegó a la orilla de una isla silenciosa y hermosa, Ogygia, el hogar de Calipso, una ninfa inmortal. Su cueva estaba rodeada de bosques eternamente verdes, flores que nunca se marchitaban y ríos que parecían cantar. Calipso encontró a Ulises tendido en la arena, casi sin vida. Lo levantó en brazos, pues las ninfas poseían una fuerza suave pero sobrenatural, y lo llevó a su caverna. Allí lo lavó, curó sus heridas con ungüentos divinos y lo alimentó con néctar y ambrosía, los alimentos de los dioses. Con el paso de los días, Ulises se recuperó por completo. Fue entonces cuando Calipso, enamorada de él, le ofreció algo que muy pocos mortales habían recibido: una vida eterna y sin sufrimiento. ¿Y cómo podía darle eso? Porque Calipso era una hija del titán Atlas, y como muchas ninfas antiguas, tenía poderes heredados de la propia esencia del mundo. Así que le dijo a Ulises que, si decidía quedarse con ella, nunca volvería a sufrir hambre, cansancio, enfermedad ni tristeza. Viviría en Ogygia sin preocuparse por el paso de los años, disfrutando de los bosques perfumados y de la compañía de una inmortal enamorada de él. Pero, aunque Ulises estaba agradecido y sabía que nadie más le ofrecería algo así, su corazón seguía mirando hacia el mismo lugar, Ítaca. No podía imaginar una eternidad lejos de su hogar, de Penélope, de su hijo Telémaco. Por eso, aún viviendo rodeado de belleza y protección, cada día caminaba hasta la costa, se sentaba frente al mar y suspiraba mirando el horizonte. Esperaba pacientemente que algún dios lo escuchara y le permitiera seguir su camino de regreso. Mientras Ulises seguía atrapado en la isla de Calipso, mirando el mar con tristeza, los dioses hablaban de su destino. Atenea, que siempre lo había protegido, pidió a Zeus que permitiera al héroe terminar su viaje. Zeus aceptó y envió a Hermes, el mensajero divino, a Ogygia. Hermes llegó volando con sus sandalias aladas y habló con Calipso. Le transmitió la orden del dios supremo. Debía dejar partir a Ulises. Calipso se entristeció, pero no podía desobedecer a Zeus. Así que fue con Ulises, le dijo la verdad, y con el corazón dolido, lo ayudó a construir una balsa fuerte para que pudiera seguir su camino. Ulises partió entonces al mar abierto, solo otra vez, guiándose por las estrellas como un navegante experto. Pero Poseidón, aún furioso porque Ulises había dejado ciego a su hijo Polifemo, lo vio desde lejos.
desató una tormenta terrible que destrozó la balsa y lanzó al héroe a las olas. Ulises estuvo a punto de morir, pero la diosa marina Leucótea se compadeció de él y le dio un velo mágico para que no se ahogara. Después de luchar contra el mar durante 2 días, Ulises llegó exhausto a las costas de Esqueria, la tierra de los feacios. La princesa Nausica lo encontró cubierto de arena y sal y, sin miedo, lo ayudó a llegar al palacio de su padre, el rey Alcinoo. Los feacios lo recibieron con hospitalidad, escucharon su historia completa y, movidos por su coraje, prometieron llevarlo finalmente a casa. Cumplieron su palabra. En una nave veloz, llevaron a Ulises dormido hasta Ítaca y lo dejaron en la costa sin despertarlo, junto con tesoros y regalos. Cuando el héroe abrió los ojos y reconoció su isla, sus lágrimas fueron silenciosas, pero profundas. Atenea apareció y lo ayudó a planear su regreso sin ser descubierto. Lo transformó en un anciano mendigo para protegerlo. Así disfrazado, Ulises llegó a la casa que había perdido. Allí encontró a más de 100 pretendientes que comían, bebían y exigían casarse con su esposa, Penélope, convencidos de que él llevaba años muerto. Ulises fue recibido por Eumeo, el fiel porquerizo. Poco después, Telémaco regresó a la isla y fue a la cabaña de Eumeo sin saber que su padre estaba allí, tan cerca de él. Al verlo, Ulises sintió una emoción inmensa, pero mantuvo el disfraz unos momentos más. Solo cuando Atenea intervino, tocó su rostro y su cuerpo con su vara y lo transformó en la figura real del rey de Ítaca, fuerte, joven y majestuoso. Telémaco, al verlo, no lo reconoció de inmediato. Creyó que era un dios disfrazado, porque su apariencia había cambiado de forma milagrosa. Fue entonces cuando Ulises, con una voz llena de emoción contenida, se acercó y dijo: Soy tu padre. Soy Ulises, que he vuelto después de 20 años. Telémaco dudó, tembló, pensó que era un engaño. Pero Ulises lo convenció contándole detalles de su infancia, cosas que solo un padre podría saber. Entonces Telémaco, finalmente creyéndolo, se lanzó a sus brazos. Los dos lloraron juntos, abrazados largo tiempo. Con la ayuda de su hijo Telémaco, del porquerizo Eumeo y de Atenea, Ulises entró en su propio palacio sin que nadie lo reconociera, de nuevo disfrazado de anciano. Penélope, que no quería casarse con nadie, aceptó una propuesta de su hijo. Quien pudiera tensar el arco de Ulises y lanzar una flecha a través de 12 hachas sería su nuevo esposo. Penélope lo hizo pensando que nadie podría conseguirlo. Los pretendientes fracasaron uno tras otro. Entonces, el viejo mendigo pidió intentarlo. Penélope dudó, pero aceptó. Ulises tomó el arco, lo tensó con facilidad y lanzó la flecha con una precisión imposible para cualquier otro. En ese instante se quitó el disfraz y se mostró tal cual era. El caos estalló en la sala. Con la ayuda de Telémaco y guiado por la furia de los años perdidos, Ulises derrotó a todos los pretendientes que habían deshonrado su hogar. Cuando la batalla terminó, Penélope aún no podía creer que realmente fuera él. Pero Ulises describió un secreto que solo ellos dos conocían: el origen de su cama, hecha con el tronco de un olivo vivo. Entonces Penélope, finalmente segura, corrió a abrazarlo. Después de 20 años de guerras, monstruos, dioses y tempestades, Ulises por fin estaba en casa, y así terminó el largo, doloroso y glorioso viaje del rey de Ítaca. Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete. Muchas gracias y hasta la próxima.